Hola, hola y bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En el tutorial de hoy te voy a enseñar a tejer este lindo gorro o casquete. Lo vamos a trabajar en puntadas muy sencillas como cadenita y medio punto o punto bajo. Es súper fácil de trabajar y con muy poco material. Te comento que este es el quinto gorro que hay acá en mi canal. Tengo por acá en esta imagen, te comento que ese gorro lo tejemos en punto casita. El tutorial está súper bien explicado y es muy sencillo de hacer. Un segundo tutorial de un gorro que trabajamos en punto de abanico. Un tercer gorro que trabajamos en puntos altos inclinados. Un cuarto gorro que hicimos combinando muchas cadenitas con punto alto. Y este quinto que vamos a trabajar en punto red. Así es que anímate, inspírate para regalar, para vender, para tu emprendimiento. Y bueno, vamos a comenzar con este lindo tutorial. Los materiales que vamos a emplear para elaborar este gorro son los que vemos en pantalla. Yo voy a trabajar con hilo 100% algodón. Tú puedes trabajar con hilo acrílico. Lo importante es que el grosor de ese hilo sea de 2 milímetros. También voy a utilizar aguja y en esta oportunidad será una aguja de 3 milímetros porque es la que mejor se adapta a el grosor del hilo, es decir, ese grosor no sobrepasa el ganchito y eso es algo sumamente importante que debemos tener en cuenta para que el hilo cuando tejamos no se comience a desgarrar. También vamos a emplear tijeras, un separador de puntos o algo que nos sirva para marcar y emplearemos también una cinta métrica. Las puntadas que vamos a emplear son muy básicas, vamos a trabajar con medio punto, cadenita y punto alto. ¿Ok? Así es que bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. La primera vuelta es de la siguiente forma. Haremos anillo mágico. Colocamos el hilo en esta posición. Vamos a cruzarlo. Sujetamos. Pasamos por acá. Y la aguja de esta forma. Pasamos y tomamos. Formamos acá el aro. Comenzaremos tejiendo 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos al centro y hacemos medio punto, es decir, pasamos aguja, tomamos hilo y cerramos. Ya hicimos un aro. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos, tomamos y cerramos. Llevamos 2 aros. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos, tomamos hilo y cerramos. Llevamos 3 aritos. 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. Ahora vamos a hacer 1, 2 cadenetas y haremos punto alto. Es decir, tomamos, pasamos, sacamos, pasamos por 2 y pasamos por 2. Acá donde hicimos ese punto alto vamos a colocar el marcador de puntos. Ya podemos tirar del hilo y con esto hicimos la primera vuelta que consiste en tejer 5 aros. Ven, acá están 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos con la segunda vuelta y tejeremos 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos al siguiente aro y hacemos medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y acá el segundo arito también allí con medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con el tercer arito y medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, cuarto arito y medio punto. Para el último que nos falta simplemente haremos 1, 2 cadenetas y vamos a hacer punto alto acá donde tenemos el marcador y cerramos. Nos salieron 5 aros y lo que hacemos es correr el marcador porque ya finalizamos acá y con esto terminamos la segunda vuelta
que también nos dio 5 aritos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos con la tercera vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenetas y medio punto. Un aro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá medio punto, llevo segundo aro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tercer aro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuarto aro. Y para el quinto aro que me cierra la vuelta, voy a tejer 1, 2, 3 cadenetas y voy a hacer medio punto, y la referencia la tengo acá, donde está el marcador. Allí voy a hacer un punto alto y corro este marcador donde había hecho el punto alto acá, y así voy con la tercera vuelta. Para la cuarta vuelta, ojo aquí, vamos a trabajar 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y voy a hacer el medio punto justo aquí donde está esta unión. Vuelvo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora sí, en el medio del aro. Vuelvo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá, donde había hecho el medio punto de la vuelta anterior. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donde está el arito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá donde está el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá en el aro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá donde está el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá en el medio del aro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá donde está el medio punto. Y como ya me tengo acá el marcador, lo que voy a hacer es 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y cierro con un punto alto acá, y traslado ese marcador de puntos donde hice el punto alto. En esta vuelta les deben salir 10 aritos, ¿ok? Un total de 10 aritos. Voy con la vuelta número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos vamos al siguiente arito y medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos vamos al siguiente arito y medio punto. Esa es la secuencia que emplearemos en esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre vamos a trabajar es en los aros en el caso de esta vuelta. Casi terminando esta vuelta, y 1, 2, 3 cadenitas y cerraremos igual con punto alto. Quitamos el marcador y lo vamos a colocar justo allí donde cerramos con el punto alto, acá. En esta vuelta también les deben dar 10 aritos en total. Vuelta número 6. Vamos a trabajar ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y nos vamos acá donde habíamos hecho el medio punto y hacemos medio punto. Volvemos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el centro del arito vamos a tejer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y
en el medio punto. Y esa es la secuencia de esta vuelta. Vamos a trabajar 6 cadenetas, 2, 3, 4, 5, 6 en el medio del aro y 1, 2, 3, 4, 5, 6 donde hicimos el medio punto de la vuelta anterior. Ya voy terminando esta vuelta y cerramos igual con 1, 2, 3 cadenetas y punto alto donde tenemos allí el marcador de puntos. Ojo acá, siempre para que no nos perdamos debemos colocar el marcador de puntos allí. En esta vuelta les van a salir un total de 20 aritos, ¿ok? Cuando los vamos contando así debemos tener un total de 20. Vuelta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio punto. Vamos a trabajar es en los aritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio punto. Esta es la secuencia para esta vuelta número 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y eso hace que el gorrito se vaya recogiendo. Entonces, cuando ya yo vaya por la vuelta número 18, yo regreso. Recuerden cerrarla como les indiqué, simplemente haciendo 3 cadenitas y un punto alto y pasamos el marcador donde cerramos la vuelta. Regreso cuando lo tenga de ese tamaño. Ya tejí hasta la vuelta 18 y si les sirve de referencia, vamos a decir que este gorro mide aproximadamente 16 centímetros. ¿Ok? Vamos ahora a trabajar la parte del borde. Comenzamos de la siguiente forma. Acá donde habíamos errado la vuelta, en este espacio vamos a trabajar 3 medio puntos. Aquí hice uno y como siempre vamos a colocar un marcador allí. Voy a colocar un segundo y un tercero. Aquí 3 porque prácticamente es la mitad del aro, pero en cada uno de los aros vamos a tejer 6 medio puntos. Así, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De inmediato saltamos al siguiente aro y tejeremos 6, 2, 3, 4, 5 y 6. Así por todo el contorno, en cada aro vamos a tejer 6. Ya voy casi terminando y recordándoles que yo había iniciado acá con 3, entonces lo que hago es que aquí hago 1, 2 y 3 y vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado. Nos vamos acá y cerramos con punto deslizado. Vamos a trabajar ahora la última vuelta y la vamos a hacer con puntos deslizados, es decir, pasamos, tomamos y deslizamos. Y cuando lleguemos al centro, acá donde hacíamos los medio puntos, vamos a trabajar deslizado, 1, 2, 3 cadenitas al aire, nos vamos allí a la base y tejemos deslizado, es decir, vamos a hacer deslizado acá y 3 cadenitas al aire y nos regresamos con deslizado. Eso se llama punto piquito. Vamos otra vez, puros deslizados acá, puros deslizados, deslizado, deslizado, acá igual deslizado. Como llegué a ese espacio, 1, 2, 3 cadenetas al aire, me regreso con punto deslizado. Y eso es lo que voy a hacer por todo este borde. Terminando la vuelta por acá, y lo que hacemos es, como el último fue deslizado también, ¿verdad? De esta manera, lo que hacemos que es tiramos del hilo
Vamos a cortar allí. Y lo escondemos por la parte interna. De esta manera nos lo traemos acá a la parte interna y lo vamos escondiendo. Y así quedó nuestro gorrito o casquete. Súper fácil de hacer, muy rápido, con muy poco material y puntadas sumamente sencillas. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerden que tengo otros 4 tutoriales que les voy a dejar nuevamente por acá las fotos. Uno en punto casita, otro en punto abanico, otro en punto alto inclinado y otro que es una combinación de puntos altos con cadenetas. Todos muy fácil para que regalen para ustedes, para su emprendimiento. Y bueno, hasta aquí el tutorial del día de hoy. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerda suscribirte, dejarme un comentario y me ayudarías muchísimo si compartes este tutorial en los diferentes grupos donde tú pertenezcas. Gracias a todos por estar acá y por el apoyo que me han dado en los diferentes tutoriales que tengo acá en mi canal. Hasta luego, hasta la próxima.